Amigas y amigos, continuamos. Nos enfocamos en Venezuela desde el punto de vista internacional. Cuenta regresiva en nuestro país para la celebración no de elecciones, no de comicios, de un proceso muy dudoso, de un proceso en el que, por alguna razón, algunos líderes de la oposición anuncian su participación, acotando, dejando dicho por sentado, dejando on the record, que no hay condiciones para la realización de esas votaciones, porque eso es lo que se va a ejecutar, una votación. Una de las exigencias es la veeduría de organismos internacionales. Y ha salido una tabla de salvación para Miraflores, con la participación, con la presencia de una comisión internacional. Pudiese él entonces sostenerse de ese pretexto, de esa falsedad, de esa ilusión, para decirle al mundo: aquí están parte de las condiciones exigidas por parte de la oposición, observación internacional. ¿Cuál es el truco? Vamos a preguntarle a un amigo de esta casa. Antonio de la Cruz, analista político y directivo de la organización Inter-American Trends. ¿Qué se trama? ¿Qué pretende hacer Nicolás Maduro? ¿Con qué nos va a salir? ¿Va a haber veeduría de observación internacional? Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, José. Sí va a haber veeduría por parte de la Unión Europea, va a haber veeduría por parte de sus amigos, Rusia, Turquía, Irán, va a haber veeduría por el organismo que agrupa a los observadores de elecciones. Entonces, pero ninguno de ellos antes que asistieron a elecciones o a procesos anteriores, tanto en la presidencial de 2018 y en la parlamentaria 2020, generaron un cambio de la situación que vivía Maduro. ¿Qué quiere decir eso? Que las sanciones estadounidenses se mantenía y no era reconocido por los 60 países que reconocen el gobierno interino. Entonces, ¿qué pasa con la Unión Europea, con Josep Borrell, el catalán socialista que lideriza las relaciones exteriores de la Unión Europea? Que él decidió en un corto plazo, en 6 semanas, que iba a haber una veeduría encabezada por una eurodiputada socialista también, Isabel Santos, que está muy ligada a un expresidente de Portugal, ella es portuguesa, de José Sócrates, que estuvo vinculado supuestamente a casos de corrupción cuando el presidente Hugo Chávez. Entonces tenemos una visión de una comisión que van a llegar a ser más o menos 100 personas en el país, que no van a poder cubrir todo el país, y que van a emitir un diagnóstico y van a decir que por lo menos se observaron condiciones mínimas. Y eso le lava la cara a Maduro, porque le va a permitir mostrar que el camino para reconstruir y para volver los venezolanos a reencontrarse es a través de las elecciones, y esa es la agenda que yo he denominado en el pasado, o sea, la agenda Borrell-Capriles. Entonces es buscar ir todos hasta el 2024, que es cuando supuestamente por la elección del 2018 le correspondería la elección presidencial a Nicolás Maduro. Prolongando la agonía de los venezolanos, extendiendo la incertidumbre, haciendo más larga la espera por el regreso de la democracia en nuestro país, viendo cómo se marchita nuestra generación, cómo las universidades pierden toda la vigorosidad que las ha identificado por décadas, entendiendo que no hay esperanzas de la reactivación del aparato de producción de hidrocarburos, donde el aparato productivo se circunscribe incluso a niveles de trueque, donde no hay capacidad de emplear a mayor personal en los trabajos, donde el transporte público no existe. Me podría quedar toda la noche enumerando todos los problemas que podrían extenderse, prolongarse en caso de que la elección para el 2024 sea una opción. ¿Cuáles son las otras alternativas con las que puede contar la salvación de Venezuela, Antonio? ¿Qué ocurre? Que este diagnóstico o estas recomendaciones de la Unión Europea, que dicen que ellos estiman, van a dar un reporte para poder seguir mejorando el proceso electoral en Venezuela, o sea, quiere decir que ya Borrell da por contado que el 2024, que es la próxima elección que corresponde, porque ya han ocurrido las legislativas del año pasado y ahora las regionales y las de gobernadores, entonces la que sigue es la presidencial. Entonces él ya está apuntando hacia esa. Entonces, ¿qué ocurre?
que ese hecho va a ser importante porque es la Unión Europea y ahí va a ser muy importante también que va a opinar la administración de Joe Biden. Si empieza a haber una presión por parte de la Unión Europea, porque recordemos que los Estados Unidos en la administración de Joe Biden ha considerado que la solución para Venezuela es multilateral y eso quiere decir que es el acompañamiento con la Unión Europea. Entonces eso podría empezar a buscarse una flexibilización de las sanciones directamente a PDVSA y a todo lo que es las sanciones secundarias. Y ahí es donde está jugando Maduro y donde están jugando la parte de la Unión Europea, porque eso sí le permite volver a tener unos recursos que empieza a mejorar el aparato productivo en Venezuela y empieza a sentirse. De hecho, tendría un ingreso por los fondos que están colocados en el Fondo Monetario Internacional de 5.100 millones de dólares, que es cash. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a tener una situación donde empieza a haber recursos para su administración y empezar a mostrar que esa era la solución para reencontrarnos los venezolanos. Lo que habla un sector, la normalización con el régimen de Maduro, en la que básicamente es compite electoralmente o métete en los negocios, pero no critiques al régimen, con tal de que tú estés en la parte económica o haciendo los negocios, no critiques todo lo que es la violación de los derechos humanos y la falta de democracia en Venezuela. Entonces yo creo que ese es el país que se está construyendo y que se está marchando para ver si Maduro termina su periodo presidencial. A la par de la ejecución de esta votación, Antonio, ¿cuál debería ser la actitud del gobierno interino de Venezuela? Tomando en cuenta que en algún momento han apostado por la realización de procesos comiciales. Se supone que, de acuerdo al planteamiento inicial del gobierno interino, en esta celebración de elecciones planteada como salida democrática no tendría que estar presente Nicolás Maduro. Obviamente tuviese que estar haciéndose a un lado porque entiendo que no debe ser una opción, debido a que además de ello es el dueño de la cancha, es el dueño de la pelota, es el dueño del salario de los referees, es decir, de todo, hasta del público, porque los invitados que van a ir para nuestro país van a ser pagados por el gobierno de Miraflores. Entonces, ¿qué debe hacer en este caso el gobierno interino? Tomando en cuenta eso que tú planteaste con lo que le ha recomendado la comunidad internacional al interinato de que la solución es una solución electoral y por eso se participa en este proceso y vemos cómo hay candidatos por grupos del G4, tanto de Primero Justicia como de Acción Democrática, como Un Nuevo Tiempo, que están compitiendo en estas elecciones regionales y también de Voluntad Popular. Es difícil porque estamos en una situación donde hay una condición como de encerramiento. Y aquí, si bien es cierto, se observa por parte de Voluntad Popular, y Leopoldo López afirmó esta semana al diario El Mundo que existe el riesgo de que la Unión Europea legitime el fraude electoral en el país, es tarde porque son 5 o 6 semanas. Porque ¿qué va a ocurrir? Vamos a poner el escenario que transcurra y que se dé, que algunas gobernaciones la ganen candidatos del G4. Va a poner uno muy directo que está concursando y que está participando es Manuel Rosales. Manuel Rosales gana la gobernación del Zulia, poniendo un ejemplo, y no va a tener recursos para poder hacer su gestión. Él va a tener que ir al gobierno central y plantear que no tiene recursos. El gobierno central le va a decir, Maduro, nosotros no tenemos recursos porque están las sanciones impuestas. Entonces Manuel Rosales va a tener que venir a ser vocero aquí, en Estados Unidos, para pedir que por favor flexibilicen esas sanciones para poder él disfrutar de algunos recursos para poder resolver la crisis que vive el sur. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso digo, es un camino muy bien tramado, porque además, si metemos aquí a Alex Saab, metemos al pollo, nos seguimos dando cuenta que Alex Saab no termina de llegar. ¿Qué ocurre? Le están quitando la carga política a Alex Saab. Alex Saab se está convirtiendo en un caso judicial para evitar esa carga política que tiene si él llega antes de estos procesos electorales. Y entonces, ¿qué vemos?
que todo pareciera alinearse a que ese camino nos está llevando, como dijimos, a la agenda Borrell-Capriles, en la que va a haber candidatos corriendo para el 24 entre Capriles, López, el mismo Rosales, ¿verdad? Buscando, creyendo que ahí va a haber una fórmula para salir de esta situación. Con este escenario, lo que pareciese es que Maduro más bien se mantiene en el poder. Le tengo pavor a ese triunvirato que acabas de mencionar, tomando en cuenta las aspiraciones de cada uno y que no se vayan de acuerdo y que más bien decidan cada uno y no decidir quizás por unas primarias, como en su momento, en algún momento se hizo de manera sensata. Ojalá que lleguemos a ese acuerdo. Antonio, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes para retomar esta entrevista que sostenemos por la vía digital. Estamos conversando con Antonio de la Cruz. Antonio, quiero compartir contigo una frase que ha retumbado durante bastante tiempo, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales, a partir de la participación de una conocida oficial de elección pública colombiana, a quien yo he visto personalmente en Washington haciendo lobby para pedir fondos a las organizaciones a favor de los derechos humanos para obtener recursos federales para su fundación. No me contaron, yo la vi. No voy a mencionar la organización para no comprometerla. Se trata de Piedad Córdoba. Ella dice que eso de que la gente en Venezuela está aguantando hambre es pura mentira. Me imagino que ella lo dice con propiedad de conocimiento, ahí compartimos el titular, lo dice con propiedad de conocimiento, tomando en cuenta de que cuando ella visita nuestro país va perfectamente escoltada, se dirige a lugares donde el peligro ni la miseria la pueden rodear ni mantenerla cerca, y además de ello teniendo acceso a esos bodegones, porque a raíz de del funcionamiento y la operación de los bodegones hay mucha gente que dice que Venezuela está arregladita. Eso es mentira. De hecho, sabemos muy bien cuál es el análisis por parte de la Universidad Católica Andrés Bello, donde tumba por completo esta falsedad y entrega a la comunidad internacional y al mundo entero la realidad que está atravesando nuestro país. Antonio. Hay una situación que es que puede haber que haya una Venezuela que es la que Piedad Córdoba, que es del cogollo de Maduro, ¿verdad? Recordemos que ella es la que presenta al ESAP a Maduro, y ella es la que está precisamente en ese nivel de convivencia, y le han prestado los aviones y la han ayudado en ese sentido. Ve una realidad distinta, ve la realidad, como tú dices, de la burbuja de los bodegones donde se lava el dinero en Venezuela, porque al conocer los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida de este año por la UCAP, presentada por la UCAP, y revela que la pobreza en Venezuela se ubica en el 94,5%, mientras que la pobreza extrema en el 74% y aumentó, y se ha reducido el empleo en 1,3 millones de puestos de trabajo. No podemos decir que en Venezuela no hay hambre. Claro que hay hambre, y está también hoy salieron los datos de Consultores 21, donde también reafirma de alguna manera estos niveles. Entonces, si existe estos niveles de pobreza y de hambre, en el caso de Consultores 21 son más. El detalle es de cuántos comen a la vez, cuántos hogares comen una vez y cuántos no comen, y cómo esos sectores están pasando hambre. Es cierto, hay un grupo de unos 3, 4, 5% que vive hoy de una burbuja y que tiene un nivel de vida muy alto, pero esa es la minoría. Entonces, enfrentar esa realidad, ¿qué es lo que se quiere? Que ese otro sector político que no participa hoy de esa realidad y ese sector económico que no ha podido disfrutar de esas utilidades que ha generado los 20 años de gobiernos de Chávez y Maduro, quieren ver si pueden participar de este pastel y poder volver así. Recordemos aquellas declaraciones de Stalin González que dijo: nosotros no queremos que Maduro se vaya, pero que sí, alguna vez nosotros podamos gobernar. Es poder tener acceso, porque el Estado venezolano es el poseedor de los mayores recursos al tener el ingreso fiscal de la exportación y producción de petróleo. Entonces es el que distribuye la riqueza en Venezuela, es el Estado que tiene la fuerza, no el sector privado por sí mismo, y entonces esos sectores
al ser el aparato político, quieren tener esa disfrute. Pero hay una cosa, José, que es que en este proceso, al ser vistas estas elecciones por la Unión Europea, también le mete casi un jaque mate al interinato. Porque una vez que ellos validen a Maduro, claro, el interinato va a entrar en cuestionamiento. Porque si tú tienes, como pusimos un ejemplo, de un Manuel Rosales electo por estos procesos y tiene legitimidad de origen de acuerdo a la Unión Europea, ¿cómo queda esa disyuntiva entre quién es hoy el legítimo y el ilegítimo? Entonces, no como ilegitimidad del interinato, sino que se acaba sus funciones. Y eso por eso es que a ellos les interesa al régimen de Maduro, porque es tener nuevamente el oro de Londres, el manejo de monómeros en Colombia, el Citgo en Estados Unidos, porque le correspondería, porque al ser reconocido por los Estados Unidos en un momento en la que ya no exista el interinato, ellos empiezan a administrar estos recursos, estos activos. Entonces, esa es la otra parte que tiene la veuduría de la Unión Europea si no realmente se dan cuenta de que los procesos son procesos que están ya amañados, que ya están controlados. ¿En términos de qué? En términos de que no hay libertad de prensa, no puede haber que hay inhabilitados, en que los partidos no pertenecen a los líderes naturales que corresponden, en la que hay presos políticos. Esas condiciones son las que determinan que este proceso, no solamente el hecho de la votación, sino que las condiciones previas es un proceso que está amañado. Ojalá tengamos sorpresas de los resultados de ese grupo de observación de la Comunidad Europea. Antonio, así como la tuvimos años atrás con Michelle Bachelet, al momento de mostrar la realidad, mientras muchos dudábamos de lo que pudiese ser la observación ante lo que la misión encargada de verificar las condiciones de derechos humanos en Venezuela dio a conocer en su mayoría de manera muy certera cada una de las aseveraciones en relación a la tortura a la que se somete a nuestra población y la cantidad de presos políticos que se participan a diario a través de las diversas organizaciones a favor de la libertad de esos presos de conciencia. ¿Le atribuirías tú a esa comisión, viendo los personajes que la integran, que pueda haber sensatez a nuestro favor posterior a ese proceso de votación? Ese planteamiento tuyo es muy interesante porque ese sería un escenario 2. Este sería el escenario 1, que yo considero que es muy probable, el de mayor probabilidad. En el escenario 2 es lo que tú estás planteando, que sería un poco lo que pasó en Bolivia con la observación de la OEA, que se pensaba que, recordemos cuando Luis Almagro va a firmar el convenio para observarlo, la gente pensó que se iba a prestar para apoyar a Evo Morales y resultó que generó lo contrario al observarlo. Ese escenario, que fuese la Unión Europea y tuviese una veeduría objetiva y pudiera colocar esto, y aquí es muy importante, José, que todos los partidos políticos y organizaciones, ONG, que puedan ir documentando todo lo que está sucediendo en Venezuela para entregárselo a estos, porque no van a tener tiempo, están llegando ahorita, van a estar apenas 4 o 5 semanas y posiblemente el equipo que redacta la última final va a estar un mes, mes y medio, que recaben todas estas pruebas, como se hizo con Bachelet, que había toda una recaudación de pruebas por parte de la sociedad civil. Entonces, que se documente y se entreguen porque como elementos de prueba sería importantísimo, porque si la Unión Europea saca un reporte donde dice que no fueron justas, democráticas y libres, Maduro vuelve a tener una situación sumamente difícil en la que sí va a tener que pensar que para poder seguir en el poder el próximo año va a tener que entrar o un adelanto de elecciones presidenciales o un referendo revocatorio. Eso es una muy buena consideración, un escenario, pero pareciese dentro de esos escenarios no está al mismo nivel del primero que describimos en la primera sección. Yo creo que podría darse, es probable, ese escenario lo hemos llamado el milagro, porque también aquí se necesita una cohesión de todos los factores de oposición que hoy no se ven como tal. No mejora el enfermo, Antonio.
tenemos que conversar en una próxima oportunidad, a ver cuando se vayan acercando más estos procesos de participación, de intento de democracia, a ver de qué manera quizás le han seguido la pista a la sociedad civil, a los integrantes de esta comisión, y si se atreven a mostrarle también la realidad que padece nuestro pueblo venezolano. Un gran abrazo a la distancia, Antonio. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo, José. Siempre un placer estar Igualmente, contigo. hasta la próxima. Era Antonio de la Cruz, él es analista político, él es economista y también es directivo de la organización Inter-American Trends.